Ya empezamos a grabar. Sean todos bienvenidos. La clase de hoy se va a tratar de análisis de múltiples marcos temporales y vamos a tocar unos temas rápidos ahí de algunas configuraciones de los indicadores técnicos que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros queremos analizar múltiples marcos temporales, podríamos hacerlo de dos formas. A través de la acción del precio, ya sabemos que requiere un poco más de experiencia por nuestra parte, y a través de los indicadores técnicos. Ok, como siempre les he dicho, nosotros vamos a tratar de obtener lo mejor de ambos mundos y vamos a aprender a hacer un análisis eh, múltiple de marcos temporales a través del análisis técnico múltiple. Recuerden que el análisis técnico múltiple es el análisis que se realiza a través de la acción del precio y a través del uso de algunos indicadores técnicos. Como sabemos que todas las tendencias comienzan en el marco temporal inferior de nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Llámese MetaTrader 5, llámese MetaTrader 4, llámese cTrader o alguna aplicación web con la que estemos trabajando. Eh, Nosotros vamos a tener en cuenta que debemos buscar, ¿sí?, el marco temporal más pequeño y a través de ellos nosotros podemos ir haciendo un recorrido eh, down to top, ¿sí? Desde M1 hasta mensual o top to down, como la mayoría de la gente lo hace. Y ellos empiezan desde diario hacia abajo, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos bien la clase de contexto general del mercado, pues que es simplemente marcar el fractal dentro del fractal dentro del fractal a lo largo de todos los marcos temporales, ¿sí? Es una tarea, al principio requiere cierta experiencia y cierto análisis, pero verán que con el tiempo va a ser una cuestión mucho más fácil, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el oscilador de tendencia nos va a brindar información súper valiosa e importante que nos va a ayudar a hacer ese análisis. Yo les dije antier que me recordaran enviarles el resumen del oscilador de tendencia. Se me olvidó, acabo de recordar que debía hacerlo. Eh, la mayoría ya lo tiene, lo pueden descargar de la página principal de nuestra comunidad en Telegram, o en un rato, pues cuando termine la clase, lo busco y se los envío. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero que nada, nosotros tenemos que entender que el análisis de múltiples marcos temporales es y será y va a ser una herramienta fundamental para nosotros como trader y cualquier otro analista técnico de los mercados financieros. Esa técnica nos va a permitir evaluar la acción del precio en diferentes plazos para obtener una visión más completa del comportamiento del mercado. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Yo ya les he dicho que M15 es un marco temporal súper importante para los índices sintéticos y para casi que cualquier mercado al que nosotros nos queramos enfrentar. Nosotros en M15 podemos ver, vamos a empezar a marcar desde aquí, podemos ver la microestructura. Realmente, si utilizamos M15 para marcar estructuras, lo que estamos marcando son estructuras macro, que luego vamos a ver en el marco temporal de un minuto. Hoy deberíamos aprender o deberíamos hacer un pequeño repaso bastante rápido de qué marcos vamos a utilizar para cada tipo de forma de hacer trading. Yo siempre les he comentado que yo trabajo o la forma de trading que más me gusta es el scalping, porque entro y salgo muy rápido y eso se debe, tuve que aprender a operar de esa manera, a juro, por las condiciones en las que nos encontramos en nuestro país.
¿sí? Que nosotros aquí no sabemos cuándo se va la luz, cuándo se va el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero esa no es la única forma de trading que existe. Hay un sinnúmero de formas de hacer trading, pero nosotros no vamos a hablar hoy de todas porque tendríamos que hacer varias clases a lo largo de una semana completa para hablar de todas las formas de trading. Vamos a hablar de las formas más convencionales y más utilizadas por la mayoría de los traders del mundo, que son scalping, intradía y swing trading. ¿Sí? Son tres formas de hacer trading y cada una de ellas tiene subformas o subdivisiones. ¿Sí? No me voy a meter tan allá en cada una de esas subdivisiones de las formas de hacer scalping, solo voy a tratar de ser un poco más general, pero sí vamos a hablar de qué marcos temporales vamos a alinear para hacer cada uno de esos tipos de trade, ¿sí? El marco temporal mayor, digamos que H1 es mi marco temporal macro, y ahí yo voy a marcar líneas de tendencia, ¿verdad? Voy a marcar líneas de tendencia, ¿sí? Voy a marcar fractales macro, voy a marcar zonas de esos fractales, ¿sí? Extremo, decisional, ruptura, etcétera, etcétera. Y, esperen un momentico, ok, no. Eh, yo no sé, ¿están viendo las rayas que estoy haciendo con el EpiPen? Creo que no se ven. Alguien que me diga, porfa. Ah, ok. Vamos a descartarlo y vamos a utilizar entonces. Ok, entonces yo decía que en M15 nosotros podemos, ahora sí se ven las líneas, ¿verdad que sí? En M15 nosotros podemos marcar esa estructura macro, ¿verdad? Posible estructura macro a lo largo del gráfico, ¿sí? Y a esa estructura nosotros le vamos a marcar zonas de reacción, digamos que extremo decisional, vamos a marcar hasta ahí. Y además de eso, también vamos a aprovechar de marcar estas líneas de tendencia para tener una idea de las posibles zonas de reacción que pueda tener el precio, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en M15. Líneas de tendencia, fractales macro y zonas de reacción. Ya saben que al fractal macro nosotros le vamos a marcar las cuatro zonas que son extremo decisional, ruptura, ¿verdad? Y la ruptura aquí es 50%. ¿Sí? Muchas veces pues no les va a marcar, no les va el fractal no es lo suficientemente grande como para marcar las cuatro zonas. No hay que perder la cabeza por eso, solamente hay que marcar la zona que nos permita marcar nuestro fractal y trabajar en función de eso. ¿Sí? Yo aquí, cuando el precio estuviera por aquí, que el canal de 200 periodos en M15 hiciera una convergencia entre la zona del decisional y el promedio de 200 periodos, muy probablemente en M1 esa sería una excelentísima zona para hacer una entrada. Vamos a buscarla rapidito. Ya estamos cerca. Ok, aquí está. ¿Ves? Yo sé que siempre les digo que no trabajen en contra de los SPY, pero en algún momento tienen que aprender a hacerlo, ¿sí? Por lo menos esta entrada a favor de los SPY, cuando el precio llega y toca el promedio de 34 periodos. Y las entradas que a mí me gustan para trabajar el precio en contra de los SPY son estas.
cuando el spike que se da no me rompe el periodo de 34 periodos. Y si además el periodo de 34 periodos está cruzando al de 200, esto me indica un comienzo de un ciclo, ¿sí? Tengo una doble confirmación. Está comenzando un ciclo, ya 34 rompió 200, eso quiere decir que el precio quiere seguir bajando. El spike que me da es un spike pequeño si lo comparo con los últimos spikes que habíamos tenido, ¿sí? El spike no me rompe el periodo de 34, el promedio de 34 cuando se da el spike todavía tiene una inclinación bajista, ya no hay más nada que hacer, meto una operación a la baja y me voy. ¿Dónde me saldría yo allí? Bueno, allí yo tendría que irme a H1 o poner, vamos a ponerle aquí navegador, vamos a ponerle el lista de indicadores, vamos a ponerle unas 500 velas, a ver, ahora sí llegó. Si entro aquí, ya vimos que la reacción que nos dio fue debido a la envolvente que tenemos aquí. Y como vimos que es una reacción muy pobre, que no pudo ni siquiera romper los periodos, esa es otra confirmación que el precio quiere seguir bajando. ¿A dónde me saldría yo? Yo me saldría en este pequeño fractal alcista y aprovecharía toda esa caída de allí. Y vemos que estamos saliendo antes saldríamos más o menos por aquí, antes que cierre la vela de H1 y mucho antes que empiece a cambiar la dirección del precio. Aquí, aunque no lo crean ustedes, aquí tenemos un pequeño giro en esta vela verde que está aquí y nuestra entrada convencional vendría siendo aquí, ¿sí? Aunque aquí tenemos un patrón N. Se los pasé hace rato. Nosotros podemos haber hecho una entrada aquí o una entrada más conservadora aquí. Y nos vamos por eso. ¿Dónde me saldría? Bueno, el precio siempre deja eh, pistas de dónde debemos salir. ¿Sí? Ok, vamos a borrar todo. Nosotros tenemos que entender que los marcos temporales son simplemente eso, son la representación gráfica del precio en función del tiempo de ese marco temporal. Si yo me paro a M1, cada una de estas velas, su apertura y su cierre comprenderá un minuto de tiempo. Si me paro en M5, cada una de las velas comprenderá 5 minutos de tiempo entre su apertura y cierre. M15 lo mismo, una sola vela de M15, una sola vela de M15, como esta, o como esta, o como esta, entre la apertura y el cierre tenemos 15 minutos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo leemos nosotros todos esos marcos temporales? ¿Ves? La cuestión es fácil, ¿sí? Requiere algo de concentración y algo de disciplina, pero a la larga cualquiera puede lograr entender la lectura de los múltiples marcos temporales. Cuando yo les creé esta plantilla a la comunidad que agregué el indicador de velas, ¿verdad? Lo hice con ese fin, de que pudieran ver la estructura de H1 en el marco temporal de un minuto. Yo, después de algunos años de estar trabajando, yo lo puedo hacer, yo puedo ver la estructura de hasta H4 solamente parándome en M1, en M1, sí. Pero eso requiere mucha práctica, ¿sí? Entonces, para hacerles la vida más fácil a ustedes, a mí se me ocurrió pues regalarles, desarrollar ese indicador de velas, un indicador muy sencillo como cualquier otro que puedan conseguir en cualquier lado. Y cuando ustedes montan el indicador de velas de H1, o si ustedes no quieren ver H1 y quieren hacer entradas mucho más
larga, pues simplemente van a los indicadores y cambian H1 por H4, digamos. ¿Dónde está? Aquí está. Y ahí nosotros tendríamos las velas de H4. Vemos que en H4 ya tenemos una ruptura de esta estructura. Esta vela rompe esta estructura. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cuándo es válida una ruptura? ¿La ruptura es válida con cuerpo o la ruptura es válida con mecha? Pues le digo, no se compliquen, gente, no se compliquen. En marcos temporales inferiores, desde M1 hasta M30, yo quiero que la ruptura se haga con cuerpo. El precio tiene que romperme con cuerpo, ¿sí? Sobre todo en M1, que es mi marco temporal de trabajo. De H4 hasta mensual, la ruptura es válida si la hace tan siquiera con una mecha. ¿Ve? Aquí yo ya tengo un giro en H4. Si yo me paso para H1, apenas lo que estaré viendo seguramente será una mecha. Vamos a diario, aquí está. Aquí tengo que pasarme para M5 para poder verlas un poquito mejor. Y vemos que en diario ni siquiera me está formando la mecha. ¿Ves? Porque la mecha, esta pequeña subida que hizo, ya apenas es la mecha de el día que acaba de terminar. Apenas tenemos 29 minutos de la apertura de la nueva sesión. Y si nosotros desde aquí en M5 marcamos estructura, tenemos último fractal alcista, que es roto. El precio regresa. ¿A dónde regresa? Al extremo. Y debería empezar a bajar desde allí. ¿A dónde debería bajar? Bueno, podría bajar al menos hasta la envolvente, que vendría siendo este nivel que tengo marcado aquí. Déjenme, reviso rapidito. Ajá, conmigo. Ok, ok. Eso puede esperar. Ok, tengo un giro, vemos que tengo un giro, tengo último fractal alcista que es roto con este movimiento a la baja, el precio regresa al extremo y debería al menos en teoría, debería hacerme un bajo más bajo. ¿Sí? Ya sabemos que la teoría puede decir misa, pero nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos saber es a través del comportamiento de nuestro oscilador de tendencia. Estos dos toques a la zona del 90% es una característica muy clásica del oscilador de tendencia. La primera vez que toca, rompe y es como que nos avisa que, mira, estoy haciendo un giro. Y el segundo toque, que vendría siendo en el gráfico esto aquí, ¿verdad? Es nuestra entrada, nuestra mejor entrada. De ahí para abajo nosotros podemos entrar a lo largo de la tendencia bajista que se vaya a formar, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que entender que no solamente M1 y M5 existen, sino que tenemos 7 marcos temporales además del que estamos viendo. Y nosotros debemos hacer un recorrido a través de todos esos marcos temporales para entender qué quiere hacer el precio. Y sobre todo para identificar dónde está el fractal válido real a operar. ¿Sí? Eso es una cuestión muy, muy importante. Ok, si yo me paro en M1, ¿sí? Vamos a poner esto aquí. Me paro en M1, las tres hermanas y la hermana mayor me dicen que estamos comenzando un movimiento bajista, ¿sí? Ya tiene bastante tiempo en la zona entre 80 y 90. Vemos el primer toque, vemos el segundo toque, ¿sí? Nuestra entrada, el precio nos dio entrada realmente por aquí, en la apertura de la vela de H1, ¿sí? Fue que nos dio entrada. Ok. Luego nosotros pasamos a M5, M5 nos vuelve a confirmar lo mismo, venimos de una tendencia alcista que llevó bastante tiempo, una pequeña acumulación en esta zona para poder subir ese otro poquito
Después nos vamos a M15. M15 nos dice, nos sigue diciendo lo mismo. Ok. M15 nos sigue diciendo lo mismo que hemos visto en M1, M5 y M15. M30 me dice que estamos en zona de reacción bajista. H1 lo mismo. Y a partir de aquí, yo le doy más énfasis al RSI. El RSI está en una zona de sobrecompra. Eso quiere decir que muy probablemente, y las tres hermanas están por debajo de la hermana mayor. Eso quiere decir que muy probablemente el precio empiece a bajar desde allí y tal vez para los marcos temporales mayores nos realice un giro tipo trampa. ¿Sí? Ok, quitamos esta broma aquí. Ahora, aquí cambia la cosa. ¿Ven? Lo que nosotros veíamos desde M1 hasta H4 cambia por completo en D1. D1 me dice que apenas llevamos la mitad del recorrido, pero nosotros entendemos que el precio no puede alejarse mucho tiempo y por mucha distancia de el promedio de 200 periodos. ¿Ve? Aquí lo hizo, se alejó, se alejó, se alejó y tuvo que regresar. Aquí lo hizo, se alejó, se alejó, se alejó y tuvo que regresar. Es la teoría de oferta y demanda. El precio no puede mantenerse por mucho tiempo en una sola dirección. En algún momento tiene que hacer un retroceso complejo para tomar fuerza, para limpiar el mercado, para sanear el mercado, ¿verdad? Para sacar gente que tiene posiciones alcistas y poder seguir subiendo un poco más. Eso es lo que estoy viendo desde M1 hasta diario. Vale la pena analizar más arriba de esto para nosotros que hacemos scalping. Realmente yo diría que no vale la pena. Pero si ustedes quieren marcar todas las zonas importantes con las que van a trabajar a lo largo de la semana, ¿verdad? Si su primer día de trabajo, este análisis que estamos haciendo nosotros aquí es lo que se debe hacer el primer día de la semana de trabajo. Y marcar todas las zonas de resistencia y todas las zonas de soporte que sabemos que nacen de los fractales. Si me voy a semanal, en semanal me dice que muy probablemente empiece a bajar. Y lo que tengo yo aquí es un fractal macro bajista. ¿Ven? Entonces, muy probablemente el precio empiece a bajar hasta zonas al menos de 11,393. Vamos a ver en D1 si confirma. Más o menos. 11. La zona. 11. 3. 90. Tengo una pequeña acumulación y es el alto de ese fractal alcista. ¿Cuál fractal alcista? Este fractal macroalcista. ¿Sí? Muy probablemente el precio venga hasta esa zona, que es más o menos la mitad entre los dos periodos de 34 y 200, y continúe su recorrido alcista o definitivamente pues rompa todas esas zonas y me haga un bajo más bajo. Hay algo importante que tienen que entender del análisis técnico. Yo a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que la gente se mata por hacer un análisis semanal para marcar todas las zonas precisas y tenerlas pendientes para tomar sus entradas, ¿sí? Eso está mal desde mi punto de vista y desde mi experiencia. ¿Por qué está mal? Porque nosotros tenemos que actuar en concordancia con lo que hace el precio. Nosotros no debemos ser traders accionarios, sino reaccionarios. Nosotros debemos esperar que el precio me deje zona, ¿verdad? Que el precio regrese a una de esas zonas
y una vez que el precio esté en una de esas zonas, me dé una reacción. No es como la gran mayoría de la gente hace, que cuando el precio llega a una zona, tiran una entrada de una vez. Eso es jugar a la ruleta rusa o tirar una moneda al aire, porque nosotros no tenemos ese tipo de información privilegiada. Nosotros no sabemos cuándo, a qué día y a qué hora un banco, una multinacional, un gran fondo de inversión, una ballena, llámenle como les dé la gana, ¿sí? Va a meter una fuerte suma de dinero en una zona y me va a revertir el precio para darme la reacción que yo estoy esperando, ¿verdad que no? Entonces, no se llenen de ansiedades, mi gente. No traten de adivinar qué quiere hacer el precio. Trabajen y actúen en concordancia con lo que hace el precio, ¿sí? Ningún indicador en el mundo les va a decir qué quiere hacer el precio, ¿sí? Yo me acerqué muchísimo con este indicador, que es uno de los más complejos que he hecho, ¿sí? Pero a pesar de eso, vemos que me está dibujando, estamos en D1, vamos a pasarnos para H4, que es donde más me gusta, ¿sí? En H4 me dice que el precio va a seguir subiendo. En H1 me dice que el precio va a empezar a bajar. ¿Ves? ¿Por qué sé esto? Porque esto es como una media móvil descentrada. Me dice, ella marca con cierto porcentaje de éxito el posible recorrido del precio, fijándose con lo que ya hizo, ¿sí? Vemos que si yo me acerco, vamos a quitar el indicador de vela para que lo podamos ver. Si yo me acerco un poco, ¿qué es lo que hace ese indicador? Más o menos hace un mapeo de lo que ya hizo el precio, ¿sí? Y en función a eso, llega a un punto en donde me dice qué puede hacer. En H1 me gusta bastante y creo que D1 es lo otro que me gusta. ¿Ves? Va a bajar un poquito, pero va a subir un poco más después de esa bajada que va a hacer. Estamos aquí, que vendría siendo esto. Esta bajada que está aquí es esta que está aquí. Esta subida que está aquí es esta que está aquí. Va a bajar un poquito para luego subir y luego sí hacer un retroceso complejo. Bien, les repito y les recalco, no vale la pena tratar de adivinar qué es lo que quiere hacer el precio. Simplemente con que nosotros actuemos a favor de lo que hace el precio es más que suficiente para que nosotros podamos tomar entradas muy buenas con stop loss muy cortos, ¿sí? Y sacarle dinero a los mercados, ¿sí? Nosotros sabemos que para los Unicrash H1 es un marco, es el primer marco temporal donde yo empiezo a ver velas comunes, ¿sí? Como cualquier otra. Por lo menos, si nosotros estuviéramos aquí, digamos que yo no conozco más nada del mercado, ¿sí? Estoy aquí. El precio me hizo un alto más alto y me hizo una vela, un patrón de vela envolvente, ¿cierto? Ese patrón de vela ya me dice, después de hacer un alto más alto, ya me dice que el precio quiere seguir bajando o se prepara para empezar a bajar, ¿sí? ¿Qué pasa luego? El precio cuando empieza a llegar al promedio, empieza a titubear mucho, pero luego termina rompiendo ese promedio. Para darme una pequeña reacción en esta zona siempre o la gran mayoría de las veces me da reacción. La reacción que dio fue esta vela casi doji azul y vemos que no obtuvo la fuerza suficiente para seguir subiendo por el promedio. ¿Qué hizo después? Hay una vela roja que me rompe la estructura de esa vela azul, tengo un fuerte retroceso casi hasta el extremo de esa estructura y el precio
baja un poco más. Luego que tengo una vela roja, ¿verdad? En el extremo de un fractal alcista, ¿ve? Vela roja, patrón envolvente alcista, el precio regresa nuevamente a la zona, yo hago mi entrada y nos vamos al alza. Agarramos todo esto, otra vez empezamos a ver en una zona múltiples velas con mecha. Sabemos que esas son velas características de un retroceso. ¿Qué tengo aquí? Patrón envolvente bajista, ¿sí? Con una vela martillo bajista que no me cambia de color, ¿sí? Esta vela primero fue azul y me cambió de color y terminó siendo una vela martillo de gran fuerza. Si yo me voy a marcos temporales inferiores, aquí tenemos un giro tipo falla. El precio baja un poco hasta una zona importante, luego sube al decisional de ese patrón de falla y se termina desplomando. ¿Ves? Lo mismo una y otra vez, el precio sube, toca el promedio, me da una vela envolvente bajista y baja. Llega a una zona, ¿ves? Llega al promedio de 200 periodos, me da una vela envolvente, el precio retrocede, hace un retroceso completo, toca el 200 otra vez, me da entrada y nos vamos para arriba otra vez. Y vemos que solamente con entender qué es una vela martillo, qué es un patrón envolvente y qué es un giro de 3 velas, nosotros ya le podemos ganar al mercado. ¿Qué tengo aquí? Una gran vela martillo, ¿verdad? No cambia de color, esta es la vela de confirmación, el precio regresa, imagino que a decisional de ese patrón de vela martillo y se desploma otra vez. ¿Qué tengo aquí? Giro de 3 velas. ¿Qué dijimos nosotros del giro de 3 velas? Que el giro de 3 velas, como es un giro en un marco temporal superior, nosotros tenemos que esperar a que me dé entrada en una de las zonas que él marca, ¿sí? Ya sea decisional o extremo, ¿sí? En este caso, respetó el promedio de 200 periodos y cada vez que venía y lo tocaba, subía. Tocaba el periodo de 34, bajaba. Subía, bajaba. Intentó romper el 34, no tuvo fuerza. Me da un pequeño martillo de ruptura, aunque aquí no rompe la estructura, pero eso es lo que es. Y su vela de confirmación, esta vela grande. Nosotros pudimos haber hecho una entrada aquí en los marcos temporales inferiores y ganarnos todo de esta bajada. Y una y otra vez es exactamente lo mismo. Tengo doble piso, ¿sí? Vela de confirmación, me deja zona, ¿ves? Tengo entrada y nos vamos. Tengo giro de 3 velas, ya sabemos lo del giro de 3 velas. Yo puedo marcar el giro completo, así, ¿sí? O marco solamente extremo y decisional. Digamos que marcamos ahí, hacer el decisional y aquí tenemos extremo. Ok, esta vez llegó a decisional y se desplomó otra vez. Y lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Llega a promedio de 34, me da 2 velas martillo y se va para abajo. Aquí tengo giro de 3 velas, pero nunca llega. No vuelve a llegar. Vela martillo alcista, cuando rompe, yo me voy a meter al alza. Tengo envolvente alcista, ¿sí? Esa reacciona por esta zona que me deja esta vela azul y retrocede un poco y se va hasta el infinito, que fue lo que nosotros hicimos ahorita. Ok, déjame quitar esto para que no estorbe, borro todo. Ok, entonces, ¿qué es lo importante de hacer el análisis técnico múltiple? Lo importante es saber cuáles pueden ser mis zonas, ¿verdad? E identificar todos los fractales que yo voy a utilizar durante ese día de trabajo. Si van a hacer el análisis día a día, que es lo que yo recomiendo, o sea, cada vez que ustedes se sienten, ustedes hacen un análisis nuevo, ¿sí?
porque no se trata de tratar de adivinar qué es lo que quiere hacer el precio, es ver qué es lo que está haciendo el precio en el momento en que nosotros vamos a trabajar y actuar en concordancia con eso que estamos viendo en ese momento. ¿Sí? Ok. ¿Para qué nos sirven el análisis de múltiples marcos temporales? Bueno, nosotros podemos identificar las tendencias macro y micro. Podemos confirmar esas tendencias. Debemos identificar esos niveles clave como las zonas de soporte y resistencia, ¿verdad? Que son solamente extremo decisional, ruptura y 50%, ¿sí? Los que nos deje dibujar ese patrón, ese fractal que nosotros estamos viendo en M15 o en H1 o en M30, sea cualquiera de los tres que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Nosotros con el RSI, ¿verdad? Sobre todo en los marcos temporales inferiores, nosotros podemos ver divergencias. Por lo menos aquí hay una facilita, ¿sí? Tengo bajos más bajos y aquí en el RSI tengo bajos más altos, ¿ven? Y sin adivinar, el precio me da entrada aquí completico. Entonces, vemos, tengo una divergencia, listo. Simplemente con paciencia espero una ruptura válida. Ya ayer les mandé las reglas de cuándo es una ruptura válida en los boom y en los crash y cómo entramos, ¿sí? Esas reglas las hice para los boom, pero es lo mismo para los crash, solo que invertido. ¿Ve? El precio por debajo de los dos periodos, tengo una ruptura, el precio regresa al promedio 34 y me da entrada. ¿Sí? De nuevo rompe 200, cuando rompe 200 por primera vez, mi entrada es en 34. Si no pudimos hacer esta, entramos aquí y nos vamos. ¿Cuándo cerramos? Cerramos, ¿verdad? Yo aquí cerraría cuando las tres hermanas llegan a sobrecomprar, que vendría siendo este pequeño casi doble techo aquí, una trampa, giro tipo trampa. Ok. Recuerden que la paciencia paga y paga muy bien en los mercados financieros. Alinear múltiples marcos temporales es una práctica común y debemos hacerla muy común. Esa técnica nos va a permitir tener una visión mucho más completa del mercado y tomar decisiones más informadas basadas en la información de todos esos marcos temporales que nosotros analicemos. Ahora yo quiero que empecemos a hablar sobre qué marcos temporales vamos a alinear para cada tipo de forma de trading, ¿sí? Para alinear esos múltiples marcos temporales es necesario tener una comprensión clara de esos diferentes marcos temporales y qué vamos a buscar en cada uno de esos marcos temporales, ¿sí? En los marcos temporales inferiores, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Solo vamos a ver estructuras macro. Eso es importante, ¿sí? No se peguen tanto al precio, solamente se van a pegar al precio a la hora de hacer la entrada y de poner el stop loss. Pero cuando vayan a marcar, ustedes simplemente dicen, esto es un alto, ¿verdad? ¿Quién rompe? Lo rompe eso. No es que van a marcar el fractal hasta ahí. No, se van hasta el final de ese movimiento. Esto es un fractal alcista, esto es un fractal alcista, más o menos llegaría como hasta por aquí, ¿verdad? El otro fractal alcista vino de aquí, llegó hasta aquí. Eso es marcar macro en los marcos temporales inferiores. Si yo me voy a otro índice, ¿verdad? Aquí marcar macro es marcar esto, ¿sí? En cualquier otro índice de los sintéticos. ¿Sí? Marcar macro, aquí vendría siendo, este es el último fractal bajista. ¿Ven? Ok. En los crash, aquí no dio una entrada como las que me gusta. Vamos a alejarnos un pelo. ¿Sí? Bueno, esta fue una que hice yo temprano. Pero vamos a borrar, es lo mismo. ¿Sí? Aquí. Esta es la que quiero. Esta.
Las entradas que más me gustan para los crash es cuando el precio está por debajo de los dos promedios, ¿sí? Y me hace una ruptura válida. Cuando el precio regresa al promedio 34, el promedio tiene que tener una inclinación bajista, ¿sí? Y ahí hacemos nuestra entrada. Si se perdieron esa entrada, estas entradas, cuando el 34 está rompiendo 200, ¿sí? Con un grado de inclinación más o menos de 45 grados o mayor, mientras mayor sea el grado de inclinación del promedio 34, mejor y más alta va a ser la probabilidad de que esta operación sea exitosa, ¿sí? Ustedes llegan, ponen su entrada, su primera entrada en 200 y cuando toca 34, si ustedes quieren, y si está dentro de su plan de trading, ponen otra entrada en 34 y esperan la reacción. ¿Ve? Si se les pasó, aquí tienen otra para que se lleven parte del movimiento. Son las entradas que más me gustan. ¿Podemos hacer entradas cuando el precio esté por debajo? Sí. ¿Ves? Aquí tenemos eh, la misma entrada que les dibujé aquí. ¿Sí? Y tenemos otra entrada fácil aquí, otra entrada fácil aquí. Entonces empezamos a ver que los promedios de 34 periodos nos hacen mucho más fácil a nosotros la forma de operar, porque nosotros no, ya nos olvidamos de tratar de adivinar en qué zona puede dar una reacción y nos ahorramos muchos stop loss, ¿sí? Simplemente esperamos que el precio, no es que vamos a hacer estas entradas en cualquier lado, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar en los marcos temporales superiores un fractal para los crash, fractal macro, ¿verdad? Zonas de ese fractal macro, y cuando el precio esté en una zona de esa, ¿sí? El precio va a estar alcista, el precio va a estar por encima de los promedios. ¿Ve? Y hacemos este tipo de entradas como la tenemos aquí. ¿Ve? Entonces ya empezamos a ver que no se trata de hacer un análisis profundo, simplemente es marcar un fractal, marcarle la zona, no importa, márquenlas todas si les da la gana, y una vez que el precio llegue a esa zona, simplemente tenemos que esperar nuestro patrón de entrada. Que tengamos una ruptura de ese promedio móvil, que el precio regrese a 34 y ahí lanzamos nuestra entrada. ¿Dónde va nuestro stop loss? Nuestro stop loss vendría realmente por encima de la última estructura válida, que sería este alto de este, digamos que fractal alcista. Ya sabemos que no son fractales nada, sino que son más movimientos. Es como si estuviéramos viendo un gráfico de ticks en Forex. Son movimientos internos de vela, ¿sí? Pero con estas simples técnicas nosotros podemos ganarle a los mercados. ¿Podríamos haber entrado aquí? No, porque esta ruptura no es válida. Pero este movimiento sí es válido. ¿Ves? Y si ustedes quieren, esta ruptura de 200, este spike que rompe 200 es una ruptura válida, ahí están las reglas, léanla. Ahí lanzamos la operación cuando el precio toque 200 y estaríamos a 2 minutos de la reacción. ¿Ve? Entonces, trabajar de esta manera y de esta forma nos evita ansiedades, nos evita miedos, ¿verdad? Nos evita que nuestro análisis sea subjetivo, ¿sí? Porque todos los análisis, todas las formas de análisis técnicos, fundamentales, algorítmicos, todas esas formas de análisis son subjetivas y van a derivar, el éxito de esas operaciones van a derivar de la experiencia del trade, ¿sí? Yo por muchos años estuve buscando y estuve perfeccionando una estrategia para que fuera sencilla, simple y que no tuviese espacio de dudas, con unas reglas básicas muy fáciles y muy simples. ¿Sí? Ahí la tienen, señores. Ok, vamos a mirar la chuleta. Un ejemplo.
Si estamos utilizando un gráfico de 5 minutos para hacer scalping, podemos alinearlo con uno de 15 minutos y con uno de una hora. Eso vendría a aplicar con cualquiera de los índices sintéticos, ¿sí? Nosotros sabemos que los índices Crash y Boom, que los instrumentos Crash y Boom, se manejan casi que de otra forma. ¿Ves? Esto es una clásica entrada bajista. ¿Ves? Me rompe el 34, pero no me rompe el 200 y debería seguir bajando. ¿Sí? Y de hecho, las tres hermanas me lo confirman al romper la línea de 80. Una vez que están por debajo, esas entradas son más seguras que nosotros, esas entradas que nosotros podamos hacer a la baja en contra de los SPY son más seguras cuando las tres hermanas ya están por debajo del 80%. Ok. ¿Qué marcos temporales vamos a alinear para hacer scalping? La mayoría de los traders suelen utilizar marcos temporales cortos, como gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Al alinear múltiples marcos temporales para hacer scalping, es recomendable utilizar, dependiendo de su forma de trading, ¿sí? De quiénes, de qué tipo de traders son ustedes, van a alinear 5 minutos, 15 minutos y una hora, ¿sí? Ya sabemos que para trabajar, mientras más alto sea el marco temporal en el que queramos trabajar, mayor deben ser nuestras carteras. Si están comenzando, yo les imploro que trabajen en 1 minuto, 15 minutos y H1, ¿sí? El gráfico de 5 minutos les puede proporcionar información detallada sobre los movimientos del precio a corto plazo, mientras que el de 15 minutos y el de una hora proporciona información más general sobre el mercado a corto plazo. Entonces, es lo que siempre hemos dicho. En M15 yo marco estructura macro, marco líneas de tendencia, marco zona. Lo mismo puedo hacer en H1, ¿sí? Marco toda esa zona y luego que marqué todas esas zonas, me vengo para H1, para M1 y es allí donde empiezo a trabajar con zonas de M15 y de H1. Sabemos que las zonas macro, su probabilidad de acierto es mucho más grande que las zonas que nacen de los fractales micro. Por eso a mí me gusta marcar, entendiendo que los índices Crash y Boom son los índices de mayor volatilidad, yo prefiero marcar en H1 esa estructura, esas líneas de tendencia, esas zonas de reacción. ¿Ves? Porque prefiero tener zonas de mayor probabilidad de acierto para que cada uno de mis trades, sea eficiente y efectivo. Ok. ¿Qué marcos temporales debemos alinear para intraday? La mayoría de los traders suelen utilizar marcos temporales a mediano plazo, más a largo plazo, como los de 30 minutos, 1 hora y 4 horas. ¿Sí? Cuando ellos alinean esos marcos temporales para hacer intraday, es recomendable utilizar el H1 como el marco temporal principal, el de trabajo, y alinearlo con un marco temporal de H4 o un gráfico diario. ¿Sí? El de H1 proporciona información detallada sobre los movimientos del precio a corto plazo, mientras que 4 horas y diario proporcionan información sobre la dirección general del mercado a medio y largo plazo. Y para hacer swing trading, se suele utilizar marcos temporales aún más largos, que son los que utilizan los swing traders, ¿sí? Como gráficos diarios, semanales y mensuales. Pero ya hablar de eso es hablar de operaciones a meses, a un año o a varios años, ¿sí? Nosotros no tenemos carteras que aguanten un drawdown de un marco temporal de eso. Por eso es que yo les recomiendo que tomen un poquito más de tiempo para analizar cómo hacer efectivamente y eficientemente scalping. No hagan un scalping tan rápido y tan agresivo. Pueden hacer un scalping de casi que intraday y con eso le van a poder sacar bastante a los mercados. Ok, aquí yo tengo que hacer un pequeño break para responder la pregunta del $1.000.000.
¿Cuáles son los marcos temporales más utilizados por los traders profesionales? Los, uy, perdón, esto para abajo. Ok. Los traders profesionales utilizan, bueno, la gran mayoría los utiliza todos, pero sin embargo, algunos de los marcos temporales más comunes utilizados por estos traders profesionales son el gráfico diario, el semanal y el mensual. Estos marcos temporales nos van a proporcionar información sobre la dirección general del mercado a medio y largo plazo y son útiles para identificar tendencias a largo plazo. Estos traders también utilizan marcos temporales más cortos como el de H1 y el de 4 horas para tener información detallada sobre los movimientos del mercado de los mercados. De hecho, si ustedes van a las redes sociales de Pablo Gil, que es un gran trader español, él trabaja por lo general en H4. Claro, esos son traders que tienen carteras de millones de dólares, ¿sí? Que no les importa, mira, H4 está subiendo, ¿qué tal? Ya me rompió, ya me hizo un segundo fractal alcista, yo puedo tomar una operación ahí que me tocó el promedio de 34 periodos y aguantar. Ajá, pero cuando ellos dicen aguantar es cuánto. Aquí esa operación la hicieron a las 8 de la noche, el día 11/9, y terminó a las 8 de la mañana, perdón, el 11/9 del 2023 y terminó a las 8 de la noche el 24/11. O sea, un poco más de 2 meses aguantaron esa operación allí. ¿Ven? Eso es importante entenderlo. Eh, Para alinear múltiples marcos temporales, debemos comenzar por identificar los marcos temporales que deseamos utilizar. ¿Sí? Para un scalping bastante rápido, tipo opciones binarias, es recomendable utilizar los marcos temporales de 1 minuto, 5 minutos. El marco temporal de 1 minuto nos dará una visión detallada del movimiento del precio a corto plazo, ¿sí? Y en 5 minutos nosotros vamos a ver micro fractales y zonas de microfractales, que nos dará una visión más amplia del movimiento del precio a corto plazo, a medio plazo, ¿sí? Yo, por lo general, utilizo para los Bunny Crash H1 y M1. Y ustedes ya saben cómo se utiliza. Tenemos un patrón N en el gráfico. Ok. Eh, para los que utilizan celulares, pues lamentablemente van a tener que ir a H1 y acercarse al gráfico para marcar esas posibles zonas de reacción. Ahí está dando una reacción en esos bajos. Una vez que ustedes marcan aquí, pues pueden devolverse a M1 y vemos dónde nos dio entrada H1. Muchas personas les gusta marcar más desde M15, también es válido, ven que es prácticamente la misma zona. Tenemos un envolvente, el precio llega, de una primera reacción regresa, me está dando una segunda reacción, yo no sé qué es lo que va a hacer, ¿sí? Aquí desde M15 tengo un fractal bajista, el precio sube con fuerza, ¿a dónde subió? Subió al extremo de ese fractal bajista y está empezando. Es muy común que estando en el periodo de 34, el precio estando en el promedio de 34 periodos me dé reacción, sobre todo estando en M15, ¿sí? Me da una reacción alcista. Ya se rompe estructura en M15, es probable que tengamos una subida o todavía le queda mucha bajada. Creo que sí hay chance para que siga bajando. La ruptura en M1 es válida, la ruptura en M1 es válida y podría darme reacción en 34, siempre y cuando 34, cuando el precio se acerque, no haga esto.
no empiece a curvarse hacia abajo y a adquirir una inclinación, como lo hizo aquí, ¿ves? A adquirir una inclinación bajista. Ok, mi gente, preguntas, dudas. Aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Ok, entonces, tareas. La tarea va a ser sencilla. Simplemente primero tienen que escoger los marcos temporales donde ustedes quieren trabajar. Eso se los dejo a su disposición. A una decisión muy propia de cada quien. Una vez que identifiquen qué marcos temporales quieren utilizar, pueden utilizar dos o tres, eso sí. Yo les recomiendo dos mínimo, tres más. Cuando escojan esos marcos temporales, ustedes van a marcar en el marco temporal mayor, van a buscar patrones de velas, ¿sí? Y en los marcos temporales inferiores sabemos que los marcos temporales inferiores solamente vamos a acostumbrarnos a ver estructura macro. Y en estructura macro vamos a empezar a ver patrones de giro. Ya saben cuáles son: trampa, falla, clima y pisos y suelo. Listo. La tarea es esa. Van a escoger tres marcos temporales. En el marco temporal superior van a marcar estructura, ¿verdad? La primera tarea la van a hacer solamente con patrones de vela y a esos patrones de vela les van a marcar la zona, ¿sí? Y van a ver cuántas veces el precio reacciona en esa zona. Y luego van a marcar microestructura en ese marco temporal grande que escogieron, digamos que H1, marcan microestructura en H1, y a esa microestructura sabemos que las únicas dos zonas que marcamos en microestructura es extremo y decisional. Y si esa microestructura es muy grande, pues simplemente también marcamos ruptura de ese fractal. Hoy les regalé, está en Instagram, los patrones de velas que nosotros vamos a utilizar en los índices Crash y Boom. Pueden buscar esos patrones de vela pueden buscar esos patrones de vela en M1, ¿sí? Para ayudarse a aprender y a empezar a identificar las mejores zonas de reacción. A mí no me queda más nada sino que despedirme, muchachos. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Y nada, nos vemos en los gráficos. Recuerden, no touch, no cash.